Cuando hablamos de recursos, uno de los recursos dijimos que es el recurso humano, ¿sí? O básicamente lo que es la población con la que cuenta un determinado lugar o un determinado país. Esa población nosotros la vamos a dividir por un lado en lo que es la población activa y la población inactiva, ¿sí? La población activa es aquella que va en un rango de edad que está apto para poder trabajar, ¿sí? Entre 16 y 65 años, o bien aquella y que a su vez esté físicamente con capacidades para poder trabajar, ¿sí? También vamos a incorporar dentro de lo que es la población activa aquellas personas que cumpliendo con todo esto tengan intención de trabajar, ¿sí? Son gente que a su vez tienen ganas de trabajar. Caso contrario, la población inactiva, que puede ser gente que cumple con que esté dentro de este rango de edad, pero no tenga interés en el caso de querer trabajar o desarrollarse como persona laboralmente, ¿sí? Y esto es normal y a veces en las familias, en el matrimonio, uno trabaja y la otra persona se dedica a los que hacer el hogar y entonces no participa dentro de lo que es la población activa. Dentro de la población activa encontramos los ocupados y los desocupados. Los ocupados son aquellos que, cumpliendo con este rango de edad y con todas estas características, están trabajando, ¿sí? Y los desocupados son aquellos que, cumpliendo con las características, no están trabajando, ¿sí? Y desean poder tener un trabajo. Falta un tercer grupo acá que es la población activa subocupada, que son aquellos que están empleados, están trabajando, pero en forma parcial, y que desean trabajar en forma completa, o sea, en una jornada completa. Los bienes son objetos materiales que van a ser considerados aptos para satisfacer una determinada necesidad. Acá la diferencia fundamental entre bienes y recursos es que los recursos son los que yo voy a introducir a un proceso productivo, los voy a transformar y de esa transformación me va a dar como resultado los bienes y servicios, ¿sí? Los bienes son el producto final de una actividad económica, ¿sí? Y esa actividad económica me va a permitir satisfacer las distintas necesidades, ¿sí? Estos bienes pueden ser bienes libres o económicos. Los bienes libres son aquellos que no requieren de sacrificio para poder obtenerlos y a su vez son aquellos que no se transforman. Generalmente son los bienes de la naturaleza. Los bienes económicos son aquellos que existen necesidades concretas para satisfacer, ¿sí? Hay una cantidad limitada de ellos para utilizar o producto de la actividad económica, se consideran útiles para satisfacer determinadas necesidades, se obtienen con esfuerzo, ¿sí? Son bienes que yo tengo que obtenerlo con esfuerzo, con una transformación, tienen que estar, digamos, si los recursos tienen que estar en estado potencial, o sea, tienen que estar a disposición del hombre, los bienes también, ¿sí? Requieren de un proceso de transformación los bienes y a su vez no son gratuitos. ¿Cuáles son las clasificaciones de los bienes? Según su naturaleza, puede ser bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que se van a consumir, se van a utilizar y de ese uso, de ese consumo, se va a satisfacer una determinada necesidad. Los bienes de capital, en contrario, son aquellos bienes que se van a utilizar para transformar o para crear otro bien, que ese otro bien va a ser el cual va a satisfacer la determinada necesidad, ¿sí? Volviendo a los bienes de consumo, van a ser los bienes de consumo de uso único y de uso durable. Los bienes de consumo de uso único son aquellos que se consumen con su único uso, ¿sí? Se usan una sola vez y ya dejan de existir. Los bienes de consumo de uso durable son aquellos que se van a utilizar varias veces hasta que sea extinguido. Las características, esto también va a depender de las características de la actividad en sí desarrollada, ¿sí? ¿Por qué? Pues si yo hablo de un vehículo, ¿sí? Puede ser considerado en algunas situaciones como un bien de consumo y en otras situaciones como un bien de capital. ¿Por qué? Pues si yo el vehículo lo uso para consumo particular o uso particular en el cual me traslado, ¿sí? De un lugar a otro, se puede considerar como un bien de consumo. Ahora, si yo ese auto lo utilizo como un taxi, como un medio de trabajo, va a ser considerado como un bien de capital. Casos, ejemplos de bien de consumo, de uso único, el cigarrillo, la comida. Casos de consumo de uso durable, podemos considerar lo que es la ropa, las computadoras en sí. Los bienes de capital, podemos considerar las distintas maquinarias que hay en los procesos productivos con el objetivo de desarrollar su actividad. Otra clasificación de los bienes es según su función, si son bienes intermedios o bienes finales, ¿sí? Los bienes intermedios son aquellos que
se van a utilizar para transformarse y dar como origen otro bien, que ese otro bien va a ser el que va a satisfacer la necesidad. Ahora, los bienes finales son aquellos que se utilizan para satisfacer la necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, la harina, por un lado, se puede considerar como un bien intermedio. ¿Por qué? Porque se va a utilizar se va a transformar para dar como origen a lo que es el pan. Y ese nuevo producto que va a ser el pan va a satisfacer una determinada necesidad. También puede ser considerado como un bien final, porque cuando ustedes se reciban, la gente, sus allegados, van a ir a comprar harina para utilizar y poder satisfacer la necesidad de ensuciarlo porque se reciben. Otra clasificación de los bienes es según a quién pertenecen, si son bienes privados o si son bienes públicos, y acá va a depender básicamente de quién es el titular del bien. Los bienes privados son de personas que son titulares, son personas del ámbito privado. Los bienes públicos son organismos estatales o reparticiones públicas en los cuales son titulares civiles. ¿Sí? En un aula común y corriente de la facultad nosotros vamos a encontrar bienes privados, que son los distintos elementos, herramientas o útiles que tiene cada uno de nosotros. Y por otro lado tenemos los bienes públicos, que son los distintos bienes que pone a disposición la facultad. Por ejemplo, el pizarrón, lo que es el televisor, lo que son los distintos bancos, los distintos sillas.